Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Para nosotros es un motivo de gozo el estar aquí con ustedes nuevamente, ¿no? Estuvimos con ustedes el año pasado, si no me equivoco, en una conferencia de familia. ¿Amén? ¿Me recuerdan o no? ¿Seguro? Muy bien, qué bueno. Ahora somos más, veo que el auditorio está lleno y entonces yo no sé si ustedes saben si lo hice el año pasado o no, porque a mí me gusta comunicarme con los hermanos y saber que me estoy dejando entender. A veces no explico bien las cosas, entonces para saber si me estoy dejando entender, yo levanto la mano así y usted debe decir amén. Ahí está, sí, mi hermana linda, me va a ayudar. Entonces, a ver. Todos, ¿ah? Muy bien. Pero usted va a decir amén si me estoy dejando entender. Si, por ejemplo, no me he dejado entender, entonces usted se queda callado y entonces eso me va a indicar de que debo volver a repetir lo que he dicho. Estamos haciendo la prueba. Ajá, muy bien. En América Sur se levantaron la mano, ¿no? Entonces, algunos. Muy bien, nos vamos de lleno al mensaje de la palabra de Dios, que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, háblanos e instrúyenos por medio de la exposición de tu palabra. Habla al corazón de tu pueblo. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos capacita y nos guía, Señor, en todo momento. Gracias, Padre, por este tiempo especial que tú nos concedes en tu presencia. Guíanos el día de hoy, que te honremos y te alabemos aún al compartir el mensaje y que tu pueblo responda en obediencia. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Sabes qué es lo más difícil en la tarea misionera? En primer lugar, no es el enviar misioneros, no es el orar por las misiones, no es el organizar una conferencia misionera. Eso no es lo más difícil en las misiones. Lo más difícil es cuidar a nuestros misioneros. Eso es lo más difícil. Nota bien, hace algunos años atrás Guillermo Taylor escribió un libro que tituló Demasiado valiosos para que se pierdan. En este libro, el autor hizo un estudio de lo que pasaba con los misioneros latinoamericanos en el campo. Y me sorprendió mucho cuando escribió que en la década del 90, 4.400 misioneros provenientes de 453 agencias misioneras habían dejado el campo misionero. Mira, no es una cantidad pequeña. Aunque la estadística es pasada, no deja de ser un problema presente. Entre las razones que encontró para esta deserción están incapacidad de los hijos adaptarse a nuevas culturas, problemas de salud, problemas de relaciones interpersonales, el estrés, la soledad, pero entre las razones había una que sobresalía más: la falta de apoyo al misionero. Falta de apoyo económico, falta de apoyo moral. Noten que lo que más sobresalía, es decir, los misioneros salieron de sus iglesias con la promesa de apoyo económico, pero en el camino fueron abandonados. Si hay algo que deben aprender nuestras iglesias es que si nosotros asumimos el desafío de sostener a un misionero, no debemos abandonarlos. Si hubo un misionero que no fue dejado de lado en un momento pero muy difícil para su vida y para su ministerio, fue el apóstol Pablo. Él ha sido el misionero por excelencia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él tenía una relación muy especial
con la iglesia de Filipos, pues el apóstol Pablo había fundado la iglesia de Filipos. Tú recordarás. Y en una ocasión la iglesia le hizo llegar una ofrenda en un momento muy angustioso de su vida, de su ministerio. Y de esta experiencia, ¿no?, de la experiencia de la ofrenda que le envía la iglesia de Filipos a Pablo, podemos extraer 3 lecciones acerca de la importancia de la ofrenda para el sostén de los misioneros y que Pablo dejó registrado en este capítulo 4 de Filipenses. ¿Pueden ponerle más punche? Miren, cuando usted le pone punche, me está diciendo, pastor, está muy bien. A mí me gusta eso, a mí me gusta eso. Mire, note bien, 3 lecciones. 1, la primera lección, la ofrenda alegra al misionero. Lo primero que debemos entender, mis hermanos, y que nos lo muestra aquí Pablo en esta carta, es que la ofrenda alegra al misionero. Nota cómo comienza el apóstol Pablo en el versículo 10, el pasaje que leyera el pastor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿No también? Han pasado 10 años, mire, han pasado 10 años desde que el apóstol Pablo fundara la iglesia de Filipos. Los filipenses, cuando Pablo la fundó, le habían ofrecido su apoyo generoso cuando salió Pablo de Filipos para que continúe su labor misionera por las ciudades macedonias de Tesalónica, de Berea. Pablo iba a continuar por allí predicando el evangelio, por Tesalónica, Berea, y ellos le dijeron, le vamos a hacer llegar ofrenda misionera, ¿no?, al apóstol Pablo. Cuando Pablo, el apóstol, se desplazó al sur, en la región de Acaya, los filipenses, al sur de Grecia, los filipenses siguieron apoyándolo durante su ministerio en las ciudades de Atenas y de Corinto. Pero, con el paso de los años, perdieron contacto con el apóstol Pablo. Y aunque querían seguir ayudándole, no pudieron hacerlo. Quizás porque no habían podido localizar al apóstol. Por eso Pablo les dice, estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Habían podido enviarle una ofrenda hasta cuando llegó a Corinto, pero después le perdieron el paso al apóstol Pablo. Ya no sabían dónde estaba el misionero Pablo. Sin embargo, surgió una nueva oportunidad 10 años después. Una nueva oportunidad para enviarle una ofrenda. Cuando Epafrodito fue a Roma y encontró y allí al apóstol Pablo. Nota bien, mi hermano. Recuerden, su primer encarcelamiento del apóstol. Y es en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma cuando Pablo escribe sus famosas cartas a la prisión. Entre esas cartas estaba la carta a la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses. Nota bien, Epafrodito le lleva una ofrenda generosa de los filipenses a Pablo. Hemos encontrado a Pablo, está en Roma. Llevémosle una ofrenda, enviémosle una ofrenda al apóstol Pablo, ahora que sabemos que está en Roma. ¿Quién se la llevó? Epafrodito. Mira lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? De Epafrodito lo que enviasteis. ¿Nota bien, mi hermano? Y esta ofrenda puso de alegría al apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Notas?
Pero nota que Pablo se alegró no tanto porque la ofrenda iba a suplir sus necesidades, no, sino porque demostraba cuánto amor tenía la iglesia de Filipos hacia Pablo, hacia el misionero. Allí estaba el secreto de su alegría, de su gozo. La palabra revivido en el griego, ¿no? Su gozo rebosaba porque al fin, 10 años después, ellos habían revivido su cuidado por Pablo, el misionero. Y la palabra revivido en el griego tiene la imagen de una planta que vuelve a florecer. Esa es la imagen de ese término. El apoyo económico de la iglesia había vuelto a florecer después de 10 años. Y esto alegró al apóstol. Repito, no porque esa ofrenda iba a suplir su necesidad, sino porque esa ofrenda demostraba cuánto la iglesia de Filipos amaba a Pablo. Ahora, ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Por lo lindo de la actitud del apóstol Pablo. Porque él dice en el versículo 10, en gran manera me gocé, ¿en quién? ¿En quién? Versículo 10. Ay, ¿no está acá? No. El versículo 10, ahí está. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Notas bien? Pablo dice, me gocé en el Señor. Eso significa que su esperanza de sostén siempre estuvo en Dios y no en la iglesia. ¿Notas bien? El apóstol sabía que Dios tenía todo bajo control. A Pablo sabía que en cualquier momento Dios habría de suplir para sus necesidades, porque su esperanza estaba en Dios y no en la iglesia y no en la ofrenda. Y es lo que debemos aprender todo misionero, todo pastor y todo hermano, de que nuestro sustento está en el Señor y no en nuestro trabajo. Te lo explico. Alguna vez vino una hermana, me acuerdo en mi primer ministerio, y me dice la hermana, me trae a un familiar y me dice, pastor, le he traído a mi familiar para que usted lo evangelice. ¿Cómo? Sí, pastor, mire, le he traído a mi familiar para que usted lo evangelice. Y yo le dije, no, hermana, no lo voy a evangelizar. Y la hermana me miró, ¿cómo? ¿Cómo, pastor, no lo va a evangelizar? No lo voy a evangelizar, porque yo te he enseñado a ti a evangelizar y por lo tanto a ti te toca ganar a tu familiar para Cristo, no a mí. Mi labor es enseñarte a hacerlo a ti. Yo te he enseñado a hacerlo, pero no es mi labor a mí ganarlo para él, es tu labor. Y mira lo que me dijo la hermana. Me miró con esos ojos, brava la hermana, y me miró y me dijo, mire, pastor, usted debe evangelizar a mi familiar porque para eso le pagamos con nuestro diezmo. Achorada. Pero yo soy más achorado. Y yo le dije, mira mi hermana, yo te voy a decir algo y que se te quede bien grabado en la mente. A mí no me paga la iglesia. A mí me sostiene el Señor. Sea que la iglesia exista o no, el que me llamó fue el Señor y por lo tanto quien me va a sostener es el Señor. Así es, mi hermano. Yo recuerdo en el primer gobierno de Alan García, yo no sé si ustedes son del pañuelo o no. Bueno, ya los trujillanos no son del pañuelo. Pero en el primer gobierno la inflación era alta. En esa época yo comencé a ser pastor. Imagínense, mi hermano, yo recuerdo que los del consistorio llegaba la semana para que nos paguen algo, no sé, nos den algo.
y nos daban así 2 solcitos, 2 soles envueltos en cinta, un sol así en cinta, en monedita, en centavos. Un sol, 2 soles. Y el rostro del hermano era como Hurtado Miller cuando dio ¿no? Que Dios nos ayude, dijo, ¿no? En la televisión. Así me decían los hermanos, pastor, que esto le alcance para el mes. 2 soles. Y esto le alcanza. Mi hermano, yo podía resentirme, enojarme, pero yo sabía que si Dios me llamó, Él me iba a sostener. Sea a través de la iglesia, sea a través de cualquier persona. Y había momentos en que no teníamos para comer. Yo tenía 3 hijas pequeñas, pero yo le enseñé a mi esposa y a mis hijas a depender de Dios. Nos sentábamos en la mesa y no había nada pues en la mesa, no había ni un pan, y nos sentábamos y nos tomábamos la mano. Vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos que nos das. Pero no había nada. Pero al orar de esa forma con mi familia, le estaba enseñando a mi familia a depender de Dios y no de la iglesia, no de las ofrendas, no es nada, de Dios. Porque es Dios quien nos sostiene. Y siempre recuerdo que una vez Dios envió a uno de sus cuervos, envió a una hermana de la iglesia, y que había viajado a Pucallpa y había comprado bastante plátano, y había traído una bolsa grande de plátano, y toca a mi puerta, y me dice, pastor, hola hermana, pastor, vengo de Pucallpa, fui a visitar a un familiar y me he traído bastante plátano y he separado esta bolsa para usted, para su familia. ¿Usted querrá recibirla? ¡Qué pregunta! ¿Tú crees que yo iba a dejar de agarrarla? Señor, gracias. Ese día hemos comido plátano con mis hijas, plátano con mi esposa. El Señor nos sostiene y sabe cómo sostenernos. Mi hermano, a ti tu sueldo no te lo da tu jefe ni tu trabajo, te lo da Dios. Por eso tenemos que aprender a depender del Señor. Pablo dice, en gran manera me gocé, no en la ofrenda, no en la iglesia, me gocé en el Señor, porque nosotros dependemos de Dios. Ahora, ¿dónde está el secreto para depender así de Dios? De ahí Pablo se mantuvo en contentamiento con lo que Dios le daba. Versículo 11, había aprendido a no depender de las circunstancias, por eso aprendió a vivir tanto en abundancia como en pobreza. Versículo 12, la clave de su corazón noble en medio de la escasez es que siempre se fortaleció en Dios. Versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí está el secreto. El secreto no estaba en Pablo, no está en nosotros. Nosotros somos seres humanos débiles. El secreto está en Cristo, quien nos da las fuerzas para depender de Dios. Así que no te enojes, no te resientas, no, porque vas a amargar tu corazón. Yo le enseñé a mis hijas y a mi esposa no es amargar su corazón, a enojarse con nadie, porque nosotros dependemos de Dios, enteramente de Dios, el misionero, el pastor, todos nosotros. 2, la segunda lección, la ofrenda ayuda al misionero. Mire, vamos rápido. Aquí vamos a encontrar un quiebre en las palabras del apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis
en participar conmigo en mi tribulación. ¿Dónde está el quiebre? En la palabra, cuando dice Pablo, sin embargo. ¿Por qué aquí es el quiebre? Porque Pablo podía haber sido malinterpretado fácilmente por los filipenses, porque la iglesia de Filipos se había sacrificado en juntar la ofrenda y enviarle la ofrenda al apóstol Pablo. En esa época, juntar para una ofrenda no era sencillo, no era fácil. Las iglesias estaban siendo perseguidas, entonces no había mucho trabajo entre los hermanos. Así que juntar una ofrenda para enviarle al misionero era algo sumamente sacrificial. Entonces cuando Pablo les dice, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué imagen podía darle a la iglesia de Filipos al decirle todo esto? De que no estaba agradecido con la ofrenda, de que él era un super misionero con capa y que él nada, ¿no es cierto? Él no necesitaba nada. No, pues. Pablo podía dar la impresión de que no apreciaba la ofrenda sacrificial que le habían enviado. Con el fin de asegurarse de que los filipenses no lo malentendieran, les dijo, versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esa palabra bien significa algo noble, hermoso. Es como si Pablo les dijera, ustedes han hecho algo noble, algo hermoso al participar conmigo en mi tribulación. Ahora, ¿por qué les dijo mi tribulación y no mi necesidad? Para que entendieran que su ofrenda llegó en un momento difícil para el apóstol Pablo y que sirvió de gran ayuda para su sostén. La palabra tribulación es una palabra fuerte en el griego. Engloba aflicción, congoja, desgracia, persecución. La generosidad de los filipenses tenía especial significado para Pablo. ¿Por qué? Porque llegó en un momento muy angustioso de su vida. No lo olvides, hermano, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso en Roma, confinado en un pequeño departamento. Y esto nos lo recuerda muy bien el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pero estaba vigilado de manera permanente por 2 soldados romanos. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. No podía ejercer su ministerio con libertad. Pablo no podía trabajar para sostenerse. Pablo tenía que depender de otros. Y quizás esa ayuda de amigos generosos era insuficiente, era esporádica. El único contacto que tenía Pablo con las iglesias era solo por las cartas que él escribía, que él les enviaba. Además, vivía con la zozobra de un juicio ante el terrible emperador Nerón. Imagínate, mi hermano, Pablo estaba privado de toda comodidad, abandonado, solitario y en las afueras de una gran ciudad y con unas cadenas que sonaban al menor movimiento. Así que la ofrenda fue de gran ayuda para Pablo, como lo es para todo misionero. Si hay algo que debemos recordar, mis hermanos, es que los misioneros pasan por tiempos sumamente difíciles. Los misioneros enfrentan una constante batalla espiritual. Han invadido terreno enemigo. Notas cuando Pablo y Bernabé estuvieron en su primer viaje misionero, llegaron a la ciudad de Pafos y le predicaron el evangelio al procónsul Sergio Paulo.
Y mira lo que dice Hechos 13:7, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul estaba escuchando a Pablo el evangelio. Y Pablo, háblame más, yo quiero saber de ese mensaje. Pero mira lo que ocurrió, el enemigo va a meter su cuchara. Hechos 13:8, recién, 13:7 era lo anterior. Pero él le resistía, Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Notas? Mira cómo el enemigo mete su cuchara, tratando de apartar, para que no escuche el evangelio. Así es, porque el misionero está invadiendo terreno enemigo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Hechos 13, 9 al 10, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hay guerra espiritual en el trabajo misionero. Los misioneros en muchos casos están solos, mis hermanos. ¿A quién recurre un misionero cuando necesita sostén económico? A nadie, no tiene familia cerca, está lejos de la familia. ¿Con quién llora un misionero? ¿Con quién habla un misionero? ¿A quién le puede compartir sus cargas, sus luchas? 3, los misioneros tienen que enfrentar muchos cambios, el idioma, la cultura, el clima, la comida, la vestimenta en algunos casos. Es cambiar de cultura y a veces hay culturas que son totalmente diferentes a las nuestras. Yo te he dicho, yo he estado en la India, yo regresé flaco de la India. Para alguien que le gusta tanto el chámbar, para alguien que le gusta el ceviche, de verdad yo doy gracias a Dios por los misioneros. Yo no soy misionero, Dios no me llamó a ser misionero, sino a ser pastor. Por eso yo digo, heme aquí, envía a mi hermano. Porque Dios no me ha llamado a mí, pues. Yo no podría dejar mi comida peruana. En la India comían el curry y cosas así, ¿no? Y tenía que agarrar una tortilla y así, y luego con la mano todo. No, yo así no como en mi Perú, digo. Y no comía, y el curry se me metía aquí. No puedo oler yo curry. Se me metía aquí porque los olores más los olores de los excrementos de las vacas, el olor de los muertos. Porque en la India pues adoran a los muertos, adoran a las vacas y a todos los animales. Entonces los olores en la ciudad, tú puedes ver edificios inmensos, bonitos, pero hueles en la ciudad, es un olor fuerte. Por eso aprecio a los misioneros que van a la India y digo, que aman la India, pero amén, yo te apoyo, pero tú anda. Mis hermanos, es difícil. Los misioneros pasan por un proceso conocido como choque cultural, tienen que adaptarse a la cultura y muchas veces es difícil, es duro. Así que toda ayuda económica siempre será bienvenida. Pablo estuvo bien agradecido por todo el apoyo que la iglesia de Filipos le había hecho llegar. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí les recuerda Pablo cómo cuando partió de Macedonia hace 10 años atrás, con dirección a las ciudades de Atenas y Corinto, ninguna iglesia lo apoyó con una ofrenda. Solo la iglesia de Filipo. Una iglesia generosa. La ofrenda ayuda al misionero, mi hermano. 3, la tercera, la última lección. La ofrenda libera de cargas al misionero. Es interesante lo que Pablo le escribe a continuación, versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí en este versículo recién aparece la palabra necesidades.
Pero lo que debemos recalcar aquí en este versículo es una y otra vez. Noten lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Nota cómo el apóstol recalca el hecho de lo continuo de la ofrenda misionera para las necesidades del misionero. ¿Con qué propósito la iglesia de Filipos le envió a Pablo continuas ofrendas para sus necesidades mientras ministraba en Tesalónica? Con el propósito que Pablo sirviera al Señor sin ninguna carga, para que Pablo tuviera todo el tiempo del mundo a dedicarse a predicar el Evangelio. Si hubiera tenido que trabajar Pablo, eso le hubiera impedido tener el tiempo suficiente para dedicarlo a la obra del Señor. La dedicación total a la obra ayuda al ministerio del misionero. Si hay algo que debemos entender, es que la tarea misionera es una tarea en conjunto. Iglesia y misionero, en conjunto. Así es la tarea misionera. No es tarea solo del misionero. La iglesia del Señor y el pastor titular tienen una responsabilidad frente a su misionero que no se puede obviar ni se puede pasar por alto. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades vitales para con nuestros misioneros? Mire, 3 responsabilidades, hermano. Es de todos. Estas responsabilidades es de todos. 1, orar por nuestros misioneros. Pablo, el misionero por excelencia, pedía en Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo reconocía que el único que podía abrir el corazón de la gente, puertas para poder predicar, era Dios. No es los gobiernos, es Dios, y Dios es quien abre la puerta. Así que la iglesia tiene que orar por los misioneros. Que Dios les abra puertas para predicar la palabra, que Dios los proteja del peligro, que puedan adaptarse a la cultura que van, que Dios proteja su matrimonio, que Dios cuide a toda la familia, que Dios siempre provea para toda necesidad, que Dios los use con el poder del Espíritu Santo, que prediquen solo la palabra. Hay que orar por todos esos motivos. 2, nuestra segunda responsabilidad, alentar a nuestros misioneros. Los misioneros se alegran cuando ven que sus iglesias cuidan de ellos. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo al inicio de este pasaje sobre la ofrenda que la iglesia de Filipos le envió al apóstol? Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La ofrenda sirvió para animarlo al apóstol. El ánimo, el aliento es vital para que una persona se mantenga firme frente a las demandas del ministerio. Pero también hay que visitarlo, hay que escribirle una carta, hay que traer a los misioneros aquí y hacerles regalos. Cuando un misionero va a nuestra iglesia en plena conferencia, siempre lo llevamos, arréglate los dientes, ve, anda al médico, nosotros te vamos a apoyar. Les damos regalos. Con la iglesia de Lince apoyábamos a los pastores cubanos. Cuba, tú sabes que Cuba es un país difícil, duro. No hay tiendas, no hay que comprar allí porque no llega nada. Y lo poco que llega es carísimo. La vida en Cuba es bien dura, bien difícil. Y trajimos pastores cubanos, pastores de la Alianza, que apoyábamos económicamente. Y les preguntamos qué es lo que quisieran que les regalemos. Él dijo, zapatos. Ah, acá hay bastantes zapatos, en Trujillo regalan los zapatos. Aquí hay zapatos en el Perú. Pero yo dije, para que escojan algo barato, los llevé a Bata, ¿no? Vamos a Bata. Pero veía que miraban los zapatos, le daban vuelta a los zapatos y nada, no escogían. ¿No les gustan los zapatos? ¿Algo pasa? Mire, pastor,
quiero serle honesto, me dijo. Nosotros no queremos zapatos sintéticos, sino de cuero. O sea, quieres de cuero. O sea, encima que te vamos a regalar, quieres de cuero. Pastor, tranquilo, no se asuste. Le vamos a explicar por qué. En Cuba llegamos a 40 grados de calor. Y el zapato sintético se desarma en el calor. Lo que puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Es el zapato de cuero. Pero haberlo dicho, ¿no es cierto? Vamos a buscar zapatos de cuero. Pero note, mi hermano, qué lindo poder bendecirlos. Les dábamos sus zapatos de cuero. Pero ¿sabes lo que nos hizo llorar una vez? Cuando los llevamos a comer carne. Y le pusimos a uno de los pastores cubanos un trozo así de bife angosto, ancho, ese que dan así en el Coco Torete. Así. Y vemos que el pastor cubano comienza a mirar la carne y no deja de mirar la carne, como no creyendo lo que tenía ante sus ojos. Y luego lo vemos llorar. Y nosotros nos decimos, pero ¿por qué lloras? Es que en Cuba no comemos esto. Nunca comemos carne. La carne, las vacas son del Estado. Y nosotros no podemos comer eso. Tremendo. ¿Cómo se alentaron, se animaron? Hay que animar a nuestros misioneros. Y 3, ofrendar para nuestros misioneros. Miren, mi hermano, las misiones se sostienen con oración, pero también con nuestras ofrendas. Hoy existe la ofrenda misionera de fe. Es una ofrenda, pues son recursos que han sido dispuestos para darlo a otros. 2, es misionera, pues la ofrenda está dedicada a las misiones. 3, es de fe, porque es llevada a cabo en dependencia de Dios, quien nos provee para dar a las misiones. Pero 3 principios últimos del pasaje de Filipenses sobre la ofrenda misionera. 1, dar la ofrenda misionera me beneficia más a mí que al misionero. ¿Sabías eso, mi hermano? Mira lo que Pablo le dijo a la iglesia de Filipos cuando le envió la ofrenda. No es que busque dádivas. Iglesia de Filipos, yo no estoy pidiéndoles. Yo no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La ofrenda de la iglesia de Filipos alegró el corazón del apóstol Pablo, pero no por el beneficio material que esto significaba para él, sino por el beneficio espiritual que significaba para la iglesia. Cuando la iglesia ofrenda misiones, cuando el creyente ofrenda misiones, es un beneficio para ti, mi hermano, no es para el misionero. Dios te va a bendecir mucho más si tú sabes dar para su obra. El libro de Proverbios dice, hay quienes reparten, Proverbios 11, y les es añadido más. Hay quienes dan y les es añadido más. Y hay quienes retienen, guardan más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciar, él también será saciado. Dios sabe premiar a sus hijos fieles y generosos. 2, dar la ofrenda misionera es un acto de adoración a Dios. Mira lo que dice Pablo en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué enviaron? Olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios. ¿Qué son estas palabras de Pablo? Pablo se está yendo al Antiguo Testamento y está comparando la ofrenda con los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, para Pablo, la ofrenda fue un acto sacrificial de adoración a Dios. Cuando tú ofrendas al misionero, estás adorando a Dios. Y 3, mira mi hermano, dar la ofrenda misionera no es una ofrenda, es una obra sobrenatural de Dios. Porque de repente por ahí ya hay algunos, mire pastor, yo no tengo plata para dar a la ofrenda misionera. Y rápidamente, ¿qué te dice Pablo? Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi hermano, a veces hemos usado este versículo para decir que Dios provee para todas las necesidades. Y lo hemos usado para diversas ocasiones, pero este versículo está en el contexto de la ofrenda misionera. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos es: iglesia de Filipos, si al final no tienen para dar para los misioneros, Dios va a suplir para que ustedes sigan dando la ofrenda misionera. Mi hermano, yo lo he visto, yo he sido testigo de ello. 35 años casado con mi esposa, y desde que nos casamos y desde antes aprendimos de nuestros pastores a dar 3 ofrendas: mi diezmo, mi ofrenda misionera y mi ofrenda de amor para los necesitados. 3 ofrendas damos con mi esposa desde que nos casamos. Lo aprendimos de solteros. Dios nunca nos ha fallado y hemos pasado momentos difíciles, pero aún en los momentos que no teníamos, Dios nos daba para dar a las misiones. Y podía estar una de nuestras hijas enferma o necesitada de algo, pero siempre que llegaba nuestro sueldo, lo primero que hacíamos era separar el diezmo, separar la ofrenda misionera y separar la ofrenda de amor. Siempre estuvo primero Dios. Y Dios nunca nos falló. Dios ha sido bueno para con nuestra familia. Te lo aseguro, mi hermano. Confía en el Señor. Comprométete con la tarea misionera. Dios es bueno. ¿Cuántos le creen a Dios? Créele a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios, no de nuestro trabajo, no de nuestro sueldo. ¿Amén o no? Pueden decirte: el lunes llegas, estás despedido. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? No. Señor, tú das, tú quitas. Yo seguiré confiando en ti, Señor, porque dependo de ti, no de mi jefe, no de mi trabajo. ¿Amén o no? Pero mi hermano, yo te animo, comprométete a misiones. Tú y yo tenemos que estar juntos en la tarea misionera. Y si tú te comprometes, reafirmas, renuevas tu compromiso misionero, amén. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Aquellos, te animo, que quieren renovar su compromiso con la tarea misionera, en respuesta a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra. Ponte de pie y cierra tus ojos. Solo ponte de pie. Si tú confías en Dios, quieres renovar ese compromiso misionero, ponte de pie. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Esto es entre tú y Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo te animo, comprométete con Dios, comprométete con las misiones.